Hola a todos, en este vídeo empezaremos con un nuevo curso que se va a llamar Principios Solid. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado cómo podemos escribir código, pero la cuestión es ¿por qué debemos escribir el código de una manera y qué nos beneficia a nosotros? En este caso, Principios Solid está pensado más que todo pensar en el ser humano, en su compañero, en la otra persona que va a programar con usted. Digámoslo así que si usted ha leído código de otra persona, se le va a dificultar mucho si está mal escrito. Entre mejor escrito esté, más entendible y concuerde con la funcionalidad que tiene ese código, mucho más fácil le va a resultar a usted entenderlo, leerlo y así también hacerle cambios. De eso se trata los principios SOLID. Más bien es pensar en el otro programador, en cómo facilitarle la lectura para que él pueda tener una curva de aprendizaje mucho más acelerada de acuerdo al programa que estén haciendo o estén escribiendo. Digámoslo así que si ustedes van a leer un libro, ustedes exigen que haya cierta cohesión, que la escritura que esté claro, que sea conciso, que sea coherente lo que se escribe y que la historia esté bien contada, ¿sí? Que tenga un inicio, un final, un desarrollo y un final. El código también es como cuando cuando ustedes leen un libro y leen un código, tiene que ser prácticamente parecido. Algo parecido, tampoco hay que exagerar tanto. Pero sí, los principios SOLID nos van a indicar cómo deberíamos, o más bien unos consejos para nosotros poder escribir código de la mejor manera, las mejores prácticas de escritura de Clean Code. Bueno, sigamos. Si ustedes no entienden Clean Code, eso no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante. Temas de los principios SOLID. Primero, acá ustedes ven, ¿qué son los principios SOLID? Primero tenemos que ver qué son los principios SOLID. ¿Qué es el Clean Code? ¿Por qué utilizar Clean Code? Vamos a dar esas razones. Primero vimos unas pequeñas razones de por qué debemos usarlo de ahora en adelante. Nombres de variables y constantes. Los nombres, por ejemplo, cuando estuve en la universidad colocábamos el nombre de una variable i. I es igual a 0, pero eso de qué, esa i qué significa. Entonces, a los nombres de las variables y de las constantes de aquí en adelante, claro está, en mis otros cursos, en los cursos introductorios todavía no lo voy a utilizar. Quiero yo equivocarme en ese paso para cuando pasemos a cursos aún más avanzados ya vean la diferencia de que, bueno, nosotros escribamos un código de tal manera y ahora lo escribimos de esta manera, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean en mis cursos. Sin embargo, también hay que enseñar los principios SOLID. Aquí los nombres de las variables y de las constantes tienen que significar algo. ¿Qué hace esa variable? Entonces el nombre que usted lee a esa variable debe decirle al programador, al futuro programador que va a leer su código, qué es lo que hace esa variable. Nombres de funciones. Igualmente, una función se dedica a una cosa específica, ¿sí? Entonces, el nombre de esa función debe describir lo que hace esa función. Recomendaciones en funciones. ¿A qué me refiero? Voy a hacer algunas observaciones que hay que tener en cuenta en el momento de escribir funciones. Nombres de variables e interfaces. Por ejemplo, ustedes han visto cuando les han enseñado programación orientada a objetos, el nombre de la clase persona. La clase persona, digámoslo así que el concepto persona es muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, una persona tiene una cabeza, unas manos, unos brazos, también tiene unos huesos, ¿sí? Es como les digo yo, es un concepto muy amplio. Una persona posee un pensamiento, ¿sí?
¿Qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante? Las clases deben ser un poquito menos genéricas, sino que ir al punto, más que todo. A eso me refiero yo. Vayan al punto cuando vayan a escribir el nombre de las clases e interfaces. Estructura de las clases. Vamos a tener en cuenta cuál es la estructura que debe tener una clase. O más bien algo recomendado. Más que obligarlos, es como una recomendación. Recomendaciones entre clases e interfaces. Cómo deben ser escritas. Cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra. Bueno, siguiendo los temas de los principios SOLID, aquí tenemos que tener en cuenta qué es la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Cuando ustedes escriben un código mal escrito, ustedes cuando vayan a hacer un cambio van a pagar algo. Ese pago, por ejemplo, puede ser en la dificultad de entender su propio código y poder hacer cambios. Entonces, la deuda técnica es como si fuese, sí, es una deuda que ustedes van a pagar en un futuro si no tienen en cuenta estos principios. Claro, ustedes siempre van a tener una deuda técnica, pero los principios SOLID lo que va a decirnos a nosotros es que si los utilizamos de la manera correcta, vamos a disminuir esa deuda técnica y no va a perjudicar tanto no nos va a perjudicar tanto entender nuestro código, hacerle cambios en un futuro. ¿Por qué es tan importante la deuda técnica? De hecho, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la refactorización? El principio KISS. Este principio tiene una palabra vulgar, así como para que lo tengan presente. Principio DRY. No repitas lo mismo. Principio de responsabilidad única. Ahora, aquí. ¿Qué son los principios SOLID? Principio de responsabilidad única. Principio abierto y cerrado. Principio de responsabilidad de LISCOP. Principio de segregación de interfaces. Principio de inversión de dependencias. Entonces, para que tengan presente esto. Ahora aquí veremos otra cosa. ¿Qué es el acrónimo? No lo voy a leer, pero léanlo ustedes. Yo sé que suena como una palabra vulgar cuando ustedes lo traducen a inglés, pero no se refiere a eso. De hecho, no fue creado por esa intención, ¿sí? No fue creado para esa intención, sino como para describir qué cosas no debemos hacer, qué métodos no debemos utilizar al momento de escribir código. Cuando ustedes escriben código, hay unas buenas prácticas de programación, pero también hay unas malas prácticas. ¿Sí? Es como esta es la antítesis de los principios SOLID. Entonces, por ejemplo, utilizar el patrón singleton, ¿sí? Think coupling, que traduce código altamente acoplado. Aquí un testing, código que no se puede testear. Aquí, premature optimization. Optimizaciones prematuras. ¿A qué nos referimos? Hay veces de que cuando ustedes van a intentar mejorar su código, ¿sí? Ustedes escriben el código y todo bien. Resulta de que a ustedes se les surge una idea de empezar a mejorar el código y lo empiezan a hacer prematuramente. Resulta y pasa de que no van a contribuir en mejorar su código, sino en empeorarlo. Aquí, nombres creo que es indescriptible naming, ¿sí? Nombres indescriptibles o nombres que no describen nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que en los ejercicios de la universidad nos colocaban a hacer ¿cuál es el número primo de tal número? ¿Sí? Y nosotros colocábamos y es igual a 0, ¿sí? ¿Y esa I qué significa? Esa J qué significa, esa K qué significa. ¿Sí? Entonces, los nombres deben describir lo que hace ese objeto.
esa sentencia. Ahora, duplication, que es la duplicación de código. Cuando ustedes, de hecho, las funciones se crearon para no duplicar código, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo escribíamos código en C y no utilizábamos funciones. El código se repetía de una manera extraordinaria, de una manera sorprendente. Entonces ya resulta y pasa de que un código que podía escribirse en 25 líneas de código se escribía en el doble. Se escribían el doble de código y eso, ¿qué es lo que hace? Perjudicar el entendimiento del código. Claro está, siempre hay una línea de aprendizaje que nosotros debemos seguir y no les digo que esté mal equivocarse y no seguir estos principios. Sin embargo, ustedes, como les digo sobre la deuda técnica, ustedes van a terminar pagando las consecuencias en el momento en que empiecen a decir, necesito entender tal cosa, tal funcionalidad, necesito cambiar tal funcionalidad para agregarle otra funcionalidad. Y resulta y pasa de que el código, como está tan mal escrito, ustedes van a empezar a decir, no puedo continuar con esto porque es insostenible este programa. Es insostenible. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Últimas palabras para que finalicemos este video. Este curso lo voy a empezar a consolidar completamente, ¿sí? Digamos que el curso de Angular lo he consolidado, pero no lo he terminado. Pero lo que necesito es consolidarlo, ¿sí? Para después en un futuro poderlo terminar. Este curso va a ser cortico, no a lo sumo más de 75 videos, que eso es cortico, se los aseguro, porque los videos no son largos. El curso va a ser corto, pero va a tener parte teórica más que todo. Y va a ser un poco práctico, pero más que todo teórico. Ustedes saben que hay cosas que son teóricas y hay otras cosas que son prácticas, aunque voy a hacer actividades prácticas en este curso, pero lo más importante que quiero que tengan presente es la teoría. Es la teoría, no la práctica, la teoría. ¿Listo? Yo voy a utilizar más que todo lenguaje de programación Java. Si ustedes me siguen, o también se puede utilizar Node, JavaScript más que todo. Listo. O no, JavaScript, Java y TypeScript. Esos tres lenguajes voy a utilizar en este curso para que lo tengan presente. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. No olviden suscribirse, comenten y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.